Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente venimos a ti en oración, Señor, porque queremos ponernos delante de ti. Queremos rogarte por tu bondad, por tu misericordia, Señor, para que tú nos ayudes a poder desarrollar esta labor a la que tú mismo nos has encomendado. Y te damos gracias porque tú nos pones el deseo en el corazón de poder discipular, pero también te rogamos y te pedimos en base a tu bondad y misericordia que nos ayudes, Señor, que nos llenes de tu palabra, que tu palabra abunde en nuestros corazones, pero para que podamos ministrar también a los hermanos a los que tenemos que llegar a los diferentes hogares. Te agradecemos de todo corazón, Señor, aquel gran trabajo que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas, y que nuestra vida sea un ejemplo para los demás también. En el nombre de Cristo, gracias te damos por tu buena palabra. Espíritu Santo, este momento lo cedemos en tus manos para que tú nos ministres y también administres el tiempo, para que nosotros podamos ser llenos de tu palabra, ser instruidos y puesta en práctica siempre para honrarte por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, acompáñenme, hermanos, aquí al libro de Juan, capítulo 3, verso 7. Dice ahí la palabra: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Como decía nuestra hermana Claudia, Claudia, ¿verdad? Sí, Claudia. No voy a estar confundiendo el nombre. Como nos decía la hermana Claudia, el día martes, nuestro pastor nos enseñó acerca del nacido de Dios. Y empezó a hablarnos en los diferentes puntos que él habló, pues estábamos hablando, o él realmente nos estaba enseñando acerca de las diferentes facetas que realmente representa el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Bueno, es importante, definitivamente es importante que todos nosotros entendamos lo que significa el nuevo nacimiento, que todos nosotros entendamos a lo que el Señor nos ha llevado, cuando aquello que dice, bueno, como le dice aquí a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Hay una necesidad en cada uno de nosotros, y eso es algo que de alguna manera tenemos que predicarlo, que tenemos que enseñarlo. Bueno, y obviamente no solo se trata de eso, ¿verdad? Porque también hay que vivirlo. Y es que eso es una experiencia que el Señor nos ha dado, que de repente, y lo vamos a ver más adelantito, de repente son cosas que nosotros como que ya nos hemos acostumbrado tanto a ese hecho del nuevo nacimiento, que lo vemos como algo doctrinal, que lo vemos como algo para enseñar, pero no como una experiencia de vida que estemos desarrollando. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Bueno, porque cuando nos hablaba el pastor acerca de estas facetas del nacimiento, bueno, ustedes saben que empieza por, bueno, es que no me quiero adelantar a los puntos, pero empieza por el arrepentimiento, después avanzamos por la fe, por la creencia, y así vamos en un recorrido que nos va llevando a eso. Entonces, yo lo que quiero es simplemente darle una especie de continuidad a eso que él estaba hablando, y por eso quiero que platiquemos un poquito acerca de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si hay algo que tú y yo debemos de buscar, es el hecho de no solo de entender, sino que poder saber si yo estoy viviendo en esa nueva etapa, bueno, no es ni nueva etapa, dice la Escritura de que cuando el Señor vino sobre nosotros y nos hizo nacer de nuevo, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Dice que hizo un nuevo ser de cada uno de nosotros. Entonces ahora cada uno de nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura, de manera que como ha hecho todas las cosas nuevas el Señor en nosotros, también nosotros debemos de andar en esa novedad de vida. Bueno, así como lo explica el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el punto? Sin lugar a dudas, entender el nuevo nacimiento fue algo impactante. Por ejemplo, si usted lo mira ahí, dice que para Nicodemo el tema fue algo tan novedoso que se sorprende. El Nicodemo llega al Señor Jesucristo y bueno, usted sabe que llegó de noche y bueno, muchos han dicho de todas esas cosas, pero el punto ¿cuál es? Llega el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo que dice, ¿sabes qué, Nicodemo? ¿Tú quieres ingresar al reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Le dice Nicodemo. Lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo.
Y bueno, fue impactante esa revelación. ¿Por qué? ¿Quién era Nicodemo? Partamos de ahí. Nicodemo era el maestro de maestros en Israel. Él era uno de los top de la élite de los fariseos, la farisaica, digamos. ¿Por qué? Porque él era de los que estaba más arriba entre los fariseos. Saben que en el antiguo Israel los fariseos eran parte también del gobierno. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que Nicodemo, aún con todo ese asunto de religión que él tenía, él se sorprende por el hecho de que el Señor lo está diciendo. Y tanto así que el Señor le dice, Nicodemo, no te asombres. No te asombres, dice, de que te haya dicho, os es necesario. Claro, es un impacto para Nicodemo esa nueva doctrina, porque era algo totalmente, bueno, digamos que no totalmente desconocido, porque en el Antiguo Testamento daba vestigios, pero no había una enseñanza clara acerca de un nuevo nacimiento. El Señor dijo a través de Jeremías y de Isaías que iba a poner iba a quitar el corazón de piedras y iba a poner un corazón de carne. Dice que iba a regar sobre tierra seca. Eso es lo que está hablando de una regeneración. Si algo conocían ellos es que existía una regeneración, pero no con la enseñanza de un nacer de nuevo. Entonces fue algo que impactó a Nicodemo, fue algo que lo estremeció, y por eso el Señor le dice, no te asombres. Claro que era de asombrarse, pero ¿cuál es el punto aquí? Era una doctrina nueva, era una enseñanza nueva. Los fariseos, como les decía, conocían perfectamente acerca de una resurrección, conocían perfectamente acerca de los levantamientos, pero no tenían conocimiento de un nuevo nacimiento. Por eso es que muchas preguntas vinieron a la mente de este hombre, de Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo decía en sus pensamientos, ¿cómo es que yo ya siendo viejo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo es que yo voy a volver a reducirme a un átomo para volver a ingresar al vientre y ahí volver a salir y volver a desarrollar? No, entonces vinieron demasiadas preguntas. Y el Señor entonces le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Te voy a explicar un poquito todos esos detalles. Y entonces mira, acompáñeme acá. En Juan 3:10 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si hablo las celestiales? Entonces, bueno, aquí vamos a ir parte por parte porque aquí se nos pone bueno el asunto. No sé si usted lo capta. El Señor le dice a Nicodemo, tenemos un problema, Nicodemo. Algo así como Houston, tenemos un problema. No, bueno, aquí no fue Houston, tenemos un problema. Aquí Nicodemo, tenemos un problema. Porque ¿cómo es que tú, si sos el gran maestro, no entiendes estas cosas? Bueno, es que me llama la atención lo que le dice en el verso 12. Te estoy hablando cosas terrenales y no las estás captando. Entonces, ¿cómo vas a entender lo demás celestial cuando lo estemos hablando? Ahora, vamos a ir a un punto importante acá. Número uno es que el Señor le reclama a Nicodemo por el no entendimiento. Miren, no puedes entender, no entiendes, Nicodemo, tú no estás aplicando, o el Señor como que le trató de decir, tú estás aplicando lógica en las cosas que deben de verse con el Espíritu. Ahora, le recalca que el verdadero problema y el verdadero problema de todos, ¿y por qué le digo yo de todos? Dice el verso 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros, ¿por qué el Señor habló en plural cuando solo estaba, en este caso, Nicodemo con él? Porque él estaba hablando por todos. Vosotros nos incluía a nosotros mismos que no estábamos recibiendo el testimonio del Señor. ¿O usted siempre recibió el testimonio del Señor? Usted, cuando le hablaron del Señor Jesucristo, a la primera dijo, sí, creo en ti, Señor, y vino a la iglesia. No, claro que no, tuvieron que casi que rogarlo, o tuvieron que casi que arrastrarlo, como dice Isaías, y quién sabe si no fue que vino arrastrado también a la iglesia. Pero ¿cuál es el punto aquí? El Señor le dice a Nicodemo,
hay un problema que tienes y es el problema que no entiendes. Ahora, yo te voy a mostrar por qué no entiendes. Simplemente no entiendes porque no crees. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Por qué le dice que no crees? Porque si os he hablado cosas terrenales y no creéis, no creéis. Mire cómo el Señor se lo recalca aquí. Como no estamos creyendo a la Escritura, entonces se nos cierra el conocimiento, se nos cierra el entendimiento. Y ese es el peligro que algunas veces nosotros tenemos con la Escritura. Leemos perfectamente la palabra, estudiamos perfectamente la Escritura, pero cuando no la creemos, cuando no le aplicamos la fe, se nos cierra el entendimiento, y al no entenderla no la podemos aplicar en nuestra vida, y ahí es donde empezamos a vivir de una forma religiosa. Porque ¿qué hace un religioso? Te señala. Un religioso quiere que tú hagas las cosas según como está escrito, pero no debería ser. Bueno, no estoy diciendo que no debemos de hacer las cosas como están escritas, sino que no debemos de señalar cuando alguien no la puede hacer. ¿Por qué? Porque está cerrado en su entendimiento. Hay un velo que hay que irlo despegando. El punto es que eso es lo que el Señor le estaba explicando a este Nicodemo. Ahora, hay otro punto de relevancia también. Dice que el Señor dice, obviamente está hablando de nacer de nuevo, nos está hablando de la necesidad de entrar al reino, y eso es lo que le está enseñando a Nicodemo, y esas son enseñanzas terrenales. ¿Por qué terrenales? ¿Cómo usted ilustraría eso que es una enseñanza terrenal? Bueno, son terrenales. El origen, ¿de dónde viene? Del Señor, o sea que es del cielo, baja del cielo hacia la tierra. Ese es el origen de la enseñanza, pero la aplicación de esa enseñanza es así para nosotros en la tierra. Por eso es que el Señor le hizo, esto es una enseñanza terrenal. Lo está produciendo el cielo, pero lo estamos aplicando en la tierra. Lo está produciendo el cielo, pero lo estamos desarrollando aquí en la tierra. Entonces, por eso es que es importante, es imperativo que nosotros ya no, obviamente, pero que ninguno de nuestros familiares, que ninguno de nuestros conocidos y amigos cierren los ojos en esta tierra sin haber confiado en el Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle algo: cuando ustedes y yo partamos de esta tierra, ya sea por arrebatamiento o por resurrección, su único momento que usted tuvo para ponerse a cuentas con Dios fue aquí mientras vivíamos. Y eso ya nosotros lo entendemos, pero tenemos que enseñárselo a los demás, porque usted no me dejará mentir que de repente llega a un velorio y se pone a compartir de Cristo y le dice a las personas: mire, ¿quiere usted aceptar al Señor? Otro día. Es que no estoy muy convencido. Bueno, dice uno, no sé. Yo entiendo que hay cosas que hay que uno debería de entenderlas para ir en pos de ella, pero el Señor nunca habló de entendimiento, habló de creer, aceptar, recibir, y que en el camino íbamos a poder entender. Y eso es lo principal. Entonces, eso es lo que está enseñándole aquí el Señor a este hombre. Entonces, si nosotros partimos de esta tierra sin recibir al Señor, no vamos a tener otra oportunidad para poder estar cerca de Él, para poder alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Eso ya está más que claro, ¿no? Pero tenemos que dejárselo claro a los demás también. Entonces, de ahí podemos decir ¿qué es la salvación para ti y para mí? Hermanos, es el regalo más grande que tú jamás pudiste haber recibido. Y no solo eso, es el beneficio, es el gran amor del Señor extendido hacia nosotros. Y es el mayor milagro que el Señor pudo haber hecho por nosotros. Yo sé que a veces uno está enfermo, nuestros hijos están enfermos, y uno ora: Señor, haz el milagro por mi hijo, restaura por el matrimonio, por lo que usted esté orando, no hay problema. Ahora, como el Señor nos ha enseñado, si ya nos dieron lo más grande, ¿cómo no nos van a dar lo más pequeño? Si te dieron el mayor milagro, ya lo hizo el Señor en nuestras vidas, ¿cómo no nos van a dar las otras cosas? Entonces, eso es lo que entendemos que ocurre cuando nosotros vivimos en el nuevo nacimiento o en el nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, claro, eso no es algo que tú y yo podamos hacer, eso es algo que viene de Dios, pero que opera Dios en cada uno de nosotros y que sigue trabajando en cada uno de nosotros, como lo vamos a ver más adelantito. Entonces, bueno, estamos hablando de un nuevo nacimiento, estamos hablando de nacer de nuevo, estamos hablando de que somos nueva criatura, y obviamente, como ya hemos creído, ¿qué debemos de hacer entonces? Presentar evidencias. Tú y yo, siguiendo lo que nuestro pastor nos enseñaba, tú y yo debemos de presentar evidencias de que hemos nacido de nuevo.
Ese es el camino que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Ahora, ¿hay evidencias? ¿Tienes evidencias tú de que eres nacido de nuevo? Bueno, miremos una. Acompáñeme aquí. En Juan 14:21 dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cuál es lo primero que yo veo acá? Entonces, la primera evidencia de que hemos nacido de nuevo, ¿cuál es? Amor por el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de amor tiene usted por el Señor? Es decir, ¿ama usted al Señor? ¿Cómo se lo demuestra? ¿Por cómo mucho le alabe en la iglesia? ¿Cómo le cantamos? Cristo, yo te amo. La obediencia. Cada vez que tú y yo obedecemos, le estamos mandando un mensaje al Señor, un mensajito ahí por WhatsApp: Señor, yo te amo. ¿A cómo me lo estás demostrando? Estoy obedeciendo tu palabra, Señor. Excelente, excelente. Aquí no es porque yo me desgalío en el culto, Señor, yo te amo, y después sale a pelear con los hermanos ahí en el parqueo del culto, ¿verdad? Ahí al final, cuando ya nos vamos a nuestros hogares y acabamos de cantar Cristo te amo, y allá afuera nos vamos a matar aquí entre los dos, ¿verdad? Entonces no es así como funciona esto. El amor al Señor se demuestra cuando lo atesoramos. Mire, el que tiene, dice, tiene mis mandamientos. Es decir, ¿qué es tener? Que se los apropió. Entonces yo tengo los mandamientos del Señor. ¿Sabe a qué equivale a esto? Por eso es que ahora entiendo cuando Pablo decía mi evangelio. Pablo se apropió el evangelio del Señor, lo hizo parte de él. Claro, Pablo dice: yo tengo las marcas del evangelio, tengo las marcas de Cristo, del sufrimiento, del dolor. He sufrido con Cristo porque yo sé que voy a ser glorificado con Cristo también. Perfecto. Pero por eso es que entiendo que Pablo decía mi evangelio, porque lo hizo propio en vida, y eso es lo que él publicaba. Claro, no publicaba que él era el Salvador, no, publicaba a Cristo como el Salvador, y ese era el evangelio de él. Pero el que tiene mis mandamientos, es decir, que está viviendo conforme a la regla que el Señor estableció y no conforme al pensamiento, ni a la ocurrencia, ni al razonamiento personal humano, sino conforme a la palabra del Señor. Y dice que los guarda, es decir, que los pone por obra, los pone en práctica, no que los mantiene en la cajuela ahí del escritorio, no, sino que pone por obra y pone en práctica el trabajo de lo que se está desarrollando. Entonces, el que tiene mis mandamientos es el que crea la palabra. El que tiene mis mandamientos es el que pone por obra la palabra y es obediente. Entonces, con eso demostramos que estamos amando al Señor. Con eso demostramos que vamos en el camino demostrando nuestro nuevo nacimiento y demostrando que verdaderamente hay una evidencia de que estamos amando al Señor. Entonces, mire lo que dice ahí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, aquí no es por cualquier otra cosa fuera de la obediencia a la palabra del Señor. Aquí no es por cómo qué bien que enseñamos, que predicamos, que tenemos el discipulado más grande. No importa ninguna de esas cosas. Con eso no demostramos el amor a nadie, mucho menos al Señor. La obediencia es la que le demuestra al Señor ese amor y ese fluir que hay de un nuevo nacimiento. Entonces, cuando viene, como estamos naciendo de nuevo, note algo: como hay un nuevo nacimiento que opera en nosotros, ¿qué pasa? Hay una nueva naturaleza en cada uno de nosotros, y esa es la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Dice que el Espíritu ha venido a morar ahora en nosotros. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser desobedientes a su palabra? ¿Cómo es que vamos a deshonrar a Dios siendo desobedientes al camino al que Dios nos ha llamado? Entonces necesitamos ser obedientes. Ahora, hay un proceso, lastimosamente eso no lo tengo aquí en la pantalla, pero hay un proceso que les estaba diciendo al principio que todo creyente pasa. Ahora, ¿cuál es el proceso? Primero, el arrepentimiento. Amén. Todos nos hemos llegado a arrepentir y le decimos al Señor: Señor, me arrepiento ¿de qué? De mis pecados y de haberte rechazado todo este tiempo. Entonces, me arrepiento de mis pecados, reconozco todos mis pecados y en arrepentimiento. Y ahora no solo eso, sino que quiero confesarte a ti como mi Señor y Salvador. Entonces, hasta ahí ya vamos entrando al camino de salvación. De ahí que viene la publicación de
de ese arrepentimiento. ¿Y cómo lo hago? En el bautismo. En el bautismo yo publico que ya soy salvo, que he entregado mi vida al Señor. ¿Y después qué viene? Sí, viene la llenura del Espíritu, pero después, obediencia. Tenemos que ser sumisos a la voz del Señor. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra vida de acuerdo a la palabra nos va guiando. De ahí volvemos al punto, de ahí la importancia que tú y yo no cedamos a la palabra, que tú y yo no perdamos de hilo, no perdamos el hilo, no perdamos la moda, si se podría llamar así, no perdamos el buen hábito de estar siempre estudiando la palabra. Sí, hermano, yo estudio la palabra siempre porque ahí voy a predicar a los hermanos. No estudies porque tienes que ir a predicar, estudia porque quieres aprender y a conocer más de Dios para aplicarlo en tu vida. Bueno, nunca se me olvida, desde que lo enseñé una vez hace mucho tiempo, y lo mantengo siempre fresco porque creo que es un pasaje que siempre se los he dado. Esdras capítulo 7, verso 10. Allá se lo aprendieron varios, ¿eh? ¿Cuál es el punto de Esdras? Dice que Esdras dedicó su corazón a estudiar, no porque tenía que ir a enseñar. No, es que él era el sacerdote y el sacerdote no puede darse el lujo de dejar de estar estudiando la palabra. El sacerdote no puede darse el lujo de dejar la palabra de lado para ir a ver otras cosas. No, dedicó su corazón a estudiar para después poner por obra la palabra. Entonces, ¿a quién le tengo que dar misericordia? ¿A quién ahora tengo que perdonar? ¿A quién ahora tengo que honrar? ¿A quién tengo que bendecir y ayudar? Él empezó a buscar a quién. Y después, entonces, hoy sí, ya la estudió, ya la practicó y ahora ya tiene la autoridad para ir y enseñarle. Porque nosotros somos buenos para enseñar con el texto, pero y enseñamos con el ejemplo. Recuerden que aquí estamos hablando de dar más adelante lo vamos a ver, dar un testimonio, pero enseñamos con el ejemplo. Hermanos, alguien le ha dicho, quiero ser como tú. Alguien le ha dicho, fíjate que uno siempre hace la broma, ¿verdad? Cuando sea grande ya quiero ser como vos, ¿verdad? Le han dicho así, ¿verdad? Pero no, pero alguien le ha dicho, mira, yo me gustaría ser como vos, fíjate que vos para mí sos un buen ejemplo, que yo quiero seguir tu conducta. ¿Le han dicho eso? Hermano, si se lo han dicho, usted está sirviendo de ejemplo, pero tenga cuidado, porque si se lo han dicho, hay que tener cuidado de no ser de tropiezo a esas personas. De ahí que tengamos que tener enseñanza a través del ejemplo. Entonces, mire, aquí tenemos al gran apóstol Pedro, porque aquí nos estaban recordando el mandamiento más grande que el Señor Jesucristo enseñó. Bueno, al Señor le preguntaron y le dijeron, vaya Señor, dinos, un abogado le dijo al Señor, dime cuál es el mandamiento más grande de la ley. ¿Se acuerda cuál era? Claro, amarás al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y por ahí hay alguna versión que dice hasta con todos tus bienes. Pues perfecto. Ese es el mandamiento más grande, y el segundo con semejanza. Pero el punto es que todo tiene que ver fundamentado en el amor. Si tú amas perfectamente al Señor, si tú tienes un buen amor con el Señor, vas a poder tener un amor con tus hermanos. Si no te llevas bien con el Señor, difícilmente vas a poder soportar aún tu hermano. Y por eso son los relajos que a veces se arman ahí. Y no solo me refiero al parqueo, sino que en todo momento, cuando hay problemas, es porque no estamos llevándolos bien. Entonces, ¿qué dice el Señor entonces? Amarás al Señor con todo tu ser integral, ¿verdad? Ese es el amor. Entonces viene el Señor y le da esta gran lección a uno de sus apóstoles, que es Pedro. Y aquí en Juan 25:15, perdone que le puse los 3 textos, pero es importante para mí que lo miremos. Dice, entonces cuando había acabado de desayunar, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Nuevamente en el verso 17 dice, le dijo por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez era la tercera vez que le decía, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, mire qué importante, no me voy a meter en el rollo de qué es lo que estaba diciendo ahí el Señor
de que si me amas, si me quieres. Cuando usted estudia las dos palabras, cuando el Señor le dice me amas, ¿qué palabra es la que está usando ahí? A ver si se acuerda. No, agapeo es la que le dice Pedro. O perdón, fileo. Agapeo es la que le está diciendo el Señor. Sí, correcto. Ay, perdón, ya me estaba confundiendo aquí más bien. Entonces, Pedro le dice, yo te fileo, que es de Filadelfia, de filo, de amor fraternal, de hermanos. Y el Señor le decía de ágape, el amor más relacional. Pero cuando usted mira esa traducción, y creo que hay un diccionario, creo que es Tugi, si no estoy mal, ese diccionario cuando habla de fileo, habla de que es un amor filial y es un amor, como casi que le está diciendo que es un amor eterno. Entonces tampoco lo que le estaba contestando Pedro, pero bueno, no es el punto donde yo quiero llevar. Solo quería darle ese repaso, ese anuncio. Pero el punto ¿cuál es? La pregunta repetida que el Señor le hace a Pedro, ¿cuál es? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es decir, quiero ver si estás poniendo en acción el mandamiento, que el principal mandamiento de todos, que es el amar al Señor con todo. Entonces cada afirmación de amor, pero note algo, cada afirmación de amor de Pedro, ¿cómo le respondía el Señor? Ahí lo estamos viendo. ¿Qué le respondía? Apacienta, pastorea, apacienta. Es decir, Pedro, si tú quieres demostrar mi amor, ¿qué es lo que tienes que poner en práctica? El servicio hacia los demás. Por eso es la relación de los dos. En el gran mandamiento la relación es el amor, el vínculo perfecto es el amor. Pero ¿qué está relacionando Dios ahí? O el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que enseñó? El amor al Padre uno y el amor a tus semejantes dos. Entonces por eso se lo está enseñando el Señor. El Señor lo que le está diciendo a Pedro, si tú quieres demostrar mi amor, no solo falta que me lo estés diciendo. Aunque yo voy a saber si lo que me estás diciendo es correcto porque veo tu corazón. Pero ¿sabes qué, Pedro? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Mira, aquí tengo yo las dos. ¿Cuál es el punto principal? Hay dos cosas que el Señor le dice a Pedro que tiene que hacer. Número uno, apacentar. Y número dos, pastorear. Ahora, ¿cuál es la diferencia de apacentar y pastorear? Apacentar es nutrir. Mira, los más jóvenes en la fe. Apacentar es ir en pos de aquellos que son recién llegados. Por ejemplo, tenemos ahí que son nosotros tenemos aquí el grupo de corderitos. ¿Y qué hacen los corderitos? ¿Quiénes son los corderitos? Son aquellos hermanos que recién llegaron a la iglesia, que nosotros tenemos que irlos, llevarlos. Y yo sé que muchos de ellos están en cada uno de sus discipulados. Entonces a ellos hay que apacentarlos. ¿Y qué es apacentarlos? Darles el alimento espiritual, compartirles el alimento, darles una enseñanza, que estén suplidos de todas aquellas cosas necesarias para poder salir adelante en su camino, en su camino del día a día con el Señor. Pero también no solo es apacentar, también es pastorear. Esto abarca una supervisión. Mire, es algo, supervisión y guía, que es algo más amplio. Y obviamente dice ahí que asegurando una correcta dirección y protección. Ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando estamos desarrollando nuestros discipulados. Por eso decimos que el discipulado es una extensión pastoral. Lo que el pastor desarrolla aquí en la iglesia, nosotros tenemos que ir a desarrollarlo en cada una de nuestras pequeñas comunidades, por así llamarlo, en nuestros discipulados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apacentar a los más jóvenes, tengo que pastorear a los mayores, tengo que supervisarlos, tengo que guiarlos, tengo que decirles, mire, por este camino sí, por este camino no. No se trata de ordenarles, no, se trata de aconsejarles e instruirlos, y ellos tendrán que decidir por dónde tendrán que ir. Pero su trabajo y el mío dice ahí que es supervisión, es corrección, es protección. ¿Qué hace un atalaya? El atalaya avisa, el atalaya anuncia, el atalaya suena la trompeta y miren, viene el enemigo. Ahora, ¿qué dice ya no me acuerdo qué proverbio es? El avisado ve el mal y se aparta. Entonces, tenemos que ser avisados cuando esto sucede. Ahora, usted está avisándole a algún hermano, usted lo está supervisando, usted está avisándole a algún hermano, asegurando esa correcta dirección, asegurando esa protección. Entonces, eso es lo que el desarrollo ministerial que nosotros debemos de hacer. Y de manera que entonces aquí cumplimos el amor al Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros demostramos obediencia en el amor hacia nuestros hermanos, porque les estamos sirviendo a cada uno de ellos. Note algo, 3 veces le dijo el Señor al Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la respuesta fue,
Apacienta entonces, Pedro. No te olvides de mis corderitos, de los más jóvenes. Pedro, pastorea. No te olvides de todos aquellos que necesitan una guianza, una dirección y un camino. Ese es el trabajo que nos ha mandado a hacer el Señor a nosotros en nuestros discipulados, y por eso tenemos que desarrollarlo de buena forma. Amén. Ahora acompáñenme. Primera de Pedro 1:15 dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, rápidamente, el segundo punto es el deseo por la santidad. Si el amor al Señor es una evidencia de que estás en el camino del nuevo nacimiento, o bueno, obviamente ya hemos nacido de nuevo, el deseo por la santidad no se queda atrás. ¿Por qué? Como dijimos al principio, cada uno de nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza nos debe de llevar, nos debe de conducir a los caminos santos del Señor. Yo no estoy diciendo que exactamente cuando nos convertimos venimos a ser ya un completo ejemplo de santidad para el Señor. Claro que no, pero usted sabe que hay 3 tipos de santidad. Amén. Santidad posicional, es decir, Dios te mira a ti y me mira a mí como ¿qué? Como hombres santos, porque Él ya nos justificó. Él ya no te mira a ti como un hombre pecador, Él te mira a ti porque mira a Cristo. Obviamente tú y yo estamos cubiertos con el ropaje de Cristo. Entonces olemos a Cristo, nos palpan como a Cristo, entonces el Señor mira: no, aquí está Cristo, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces eso es lo que el Señor. Entonces, posicionalmente hablando, ¿cómo nos mira el Señor? Esta es una iglesia de santos, pero la santidad también tenemos que irla desarrollando en la medida que vayamos entendiendo la palabra y la vayamos practicando, la vayamos desarrollando en nuestra vida. Crecemos en la santidad con el Señor. Porque, bueno, déjenme darle el último punto y seguimos con lo siguiente, porque esa es la parte importante. Entonces nosotros necesitamos desarrollar la santidad progresiva. Cada día que pasa, cuando tú te expones a la palabra, la santidad te va irradiando más, hasta así como dice Proverbios 4, hasta que el día ya es perfecto. Claro, la perfección aquí va a ser difícil, pero la vamos a alcanzar cuando el Señor venga por su iglesia. Pero también está la santidad que futura, es la gloria que el Señor nos va a dar cuando ya nos lleve a su presencia. Entonces, eso es el top que vamos a alcanzar. Pero ¿cómo comenzamos aquí? ¿Cómo comenzamos desarrollando la santidad? ¿Qué es santidad para empezar? Estar apartado para el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice Pedro nos estaba recordando de este pasaje, Levítico 20:17: santificados pues, sed santos porque yo soy santo, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Ahora, el punto ¿cuál es? Ese era un mandamiento, y como tal nosotros teníamos que exponernos a ese mandamiento y seguir ese camino de santidad como el Señor, siendo obedientes. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿A dónde nos está llevando el Señor? Santidad número 1 es consagración, que tú y yo estemos apartados. ¿Para qué? Completamente para Dios, que tú y yo vayamos apartados completamente al servicio del Señor. Y de ahí es donde parte de que, por eso la exposición plenamente a la palabra del Señor. Yo no te estoy diciendo que en algún momento, ahorita que está la Euro, que está la Copa América, te mires tu partidito. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero dejas de leer la Biblia, dejas de orar por estar viendo partidos de fútbol. Entonces no debe de haber un reemplazo para eso. Bueno, permítame un comercial más. ¿Cuántas veces come usted al día? Bueno, sí, algunos son 6. Sí, es que la dieta balanceada le permite comer unos snacks en medio y por eso cuenta 6. Bueno, está bien, perfecto. ¿Y cuántos días come del maná espiritual? ¿Cuántas veces al día come del maná espiritual? Mire, yo muchas veces me he cuestionado eso, cuando de repente algún día por trabajo, que salí temprano de la casa, que estuve fuera, que por alguna razón llego a la casa en la noche y digo yo: estoy cansado, me voy a ir a dormir, pero en eso se me enciende pero si no he leído hoy. Y yo digo: bueno, Señor, ¿sabes qué? Hoy dejemos la porción de hoy para mañana. Y rápido viene el recuerdo ahí a la mente: y la comida la dejaste también para mañana. No, esa no, ¿verdad? Bueno, entonces a leer otra vez, y aunque sea ahí con un ojo cerrado y el otro más o menos ahí, pero leyendo. La cosa es que no te pases el día sin estar expuesto a la palabra. ¿Por qué?
porque mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que te va a santificar. Entonces eso es lo que nos va a también meter en el camino de la consagración. Número 2, la obediencia. Entonces pues ya sabemos que tenemos que estar sujetos ¿a qué? A la palabra del Señor. Nada fuera de la palabra. Todo la sujeción tuya y mía se debe a la palabra del Señor. Cuando el Señor diga algo, hagámoslo. No lo entiendo, pero hay que hacerlo, no importa. El Señor no te pide entender, el Señor no te pide razonar, el Señor te pide creer y actuar. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y también te exige la parte 3, separación. Bueno, consagración, déjeme decirle que significa separación, pero es separación para lo bueno de parte de Dios. Consagrado es porque me voy del lado de Dios, y separación es porque me voy a apartar de lo inmundo, me voy a apartar de lo terrenal, me voy a apartar de todas aquellas cosas que rompen mi comunión y mi relación con el Señor. Entonces nosotros debemos de identificar cada cosa que nos saca de la comunión con el Señor, para que así nosotros podamos andar en un camino correcto y separar lo santo de lo impuro. Y número 3, la 4 o la D, imitación. ¿Qué debo yo de imitar? Claro, lo bueno, imitar la vida del Señor, imitar la vida de todos aquellos, como dice Pablo, todos aquellos que nos precedieron y que tienen un buen testimonio delante del Señor. Entonces tengo que ver la conducta de cada uno de ellos e imitarla en todo aspecto de la vida de cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos va a dar el crecimiento y el desarrollo. Mire, yo miro un hombre aquí como David, en el Salmo 51:10. ¿Cuál era la expresión de David? Mira David, ¿cuál era el deseo de la santidad de David? Cree en mí, oh Dios, dice este Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme con un espíritu de poder. Note entonces David cómo ora. Note entonces David cómo se rinde. ¿Saben qué dice el título de este Salmo 51? Dice que fue el salmo que David empezó a decirle al Señor, a hablar con el Señor, después de haber cometido el pecado ahí con Urías y Betsabé. Entonces era una confesión de parte de él cuando él le dice, sabes, no me eches de tu presencia, Señor. Cree en mí mejor un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Alguna vez ha perdido el gozo de su salvación? Mire qué interesante este punto. Estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Alguna vez ha perdido ese gozo usted? No me voy a decir que no, hermano, porque no le creo. Sí, es que tengo derecho a no creer, porque pues si hasta los apóstoles fallaron, no vamos a fallar nosotros. Sí, en algún momento todo el mundo flaquea. Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, hey, anda a preguntarle a aquel si es él el que ha de venir o tenemos que. Ya estaba flaqueando. Si él fue el que lo vio y el que dio testimonio de que él era el Cordero de Dios, y después estaba diciendo, ¿será él o no será él? Ya estaba flaqueando. ¿Por qué? Porque los problemas de la vida, las guerras, las luchas espirituales y aún las luchas carnales nos meten en serios problemas y nos hacen dudar incluso de que si hemos nacido de nuevo. Y entonces estamos en un gran peligro. Por eso este salmo es bien importante. El salmo es importante porque solo expresa aquel profundo deseo de este hombre David, ¿de qué? De limpiar su corazón. ¿Sabe cuál fue el gran dilema de David? Que cuando a David lo ungen, el anuncio del Señor con el profeta fue, he hallado a un hombre conforme a ¿qué? Conforme a mi corazón, le dice. Y entonces Samuel se fue y empezó, usted sabe que empezó hasta que llegó donde David. Este es, le dijo el Señor, así que úngelo a él. Bueno, Samuel lo ungió. Pero ¿cuál es el punto? Que a David le dicen, tú eres un hombre conforme al corazón de Jehová, y hace ese gran relajo. Entonces él, ya conmovido, dice, no, límpiame, transfórmame el corazón, renueva mi vida. Yo quiero tener una vida de santidad, quiero estar apartado de lo malo y volverme siempre a lo bueno. Mire, una oracióncita más de David. Salmo 139:23. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay un camino malo y guíame en el camino eterno. Mire, esa oración para mí, yo no sé usted cómo la toma, pero para mí es una oración que requiere ¿cómo explicarlo? Que requiere un profundo encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque David le está diciendo al Señor, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame, si hay un camino malo en mí.
Si hay algo malo que esté en mí, Señor, quítalo, pero dime lo que es. Pero usted se atrevería a decirle al Señor, si hay algo malo en mí, Señor. Es decir, pero mire, tómelo con calma cuando está diciendo amén. ¿Por qué le estoy diciendo yo eso? Porque le está diciendo al Señor, Señor, muéstrame tal cual soy. Pero aquí ya se lo dijo David en una posición ya restaurado. Pero si usted y yo entendemos que andamos en un mal camino y le vamos a decir al Señor, Señor, muéstrame un mal camino, Dios mío, tenemos un gran reto para poder decirle eso al Señor. ¿Me doy a entender? No estoy diciendo que no tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame mis males para corregirlos, de acuerdo. Pero cuando uno dice, escudriñame, conóceme, pruébame, hermano, son palabras mayores. Son palabras mayores. Sí, hermano, contame rapidito. Santo, sí. A Josué, sí. Correcto. Cuando no es que Josué andaba mal, ¿verdad? Cuando Josué se encuentra con el ángel, le dice, quita la sandalia de tus pies, es porque físicamente ahí donde estaba el Señor, en un lugar que el Señor ya había tomado como territorio santo para él. Entonces le dice, ¿sabes qué? Quita tus sandalias, entra aquí a mi presencia y vas a ir sin sandalias del mundo. Vas a entrar como tú eres. Eso es lo que le dijeron también a Moisés. Quita las sandalias egipcias, quita todas aquellas cosas que te están estorbando en una comunión directa con el Señor. Pero no es que él andaba en mal camino, ¿verdad? Simplemente son cuestiones que si el Señor se nos aparece ahora, ¿cuál va a ser la reacción nuestra? Bueno, si no nos morimos y nos resucitan también, ¿verdad? Entonces la reacción va a ser, Señor, que, como le dijo Pablo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue una reacción directa, como quien dice, quito mis sandalias antiguas y me pongo ahora a tu servicio. Eso es lo que le estaba diciendo Josué y es lo que le estaba diciendo Moisés. Sí, hermano. Sí, bueno, pero de acuerdo que estamos calzados con el apresto del Evangelio, pero eso es para nosotros ya que estamos en Cristo Jesús, amén, que es el que nos ha otorgado el Evangelio. Claro, es correcto, así fue transicionar del calzado del mundo, el calzado bueno, a Josué pudo decir el calzado religioso versus el calzado de la relación con el Señor, aunque él ya tenía la venia del Señor para poder desarrollar. Entonces, bueno, otra evidencia, para que avancemos rápido, otra evidencia de que entonces andamos en el nacer de nuevo. ¿Qué es entonces? Entonces es el deseo por el Señor, el deseo por la santidad del Señor. Ahora, punto más adelante, para que avancemos ya, porque ya se nos está yendo el tiempo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Rápidamente entonces, tener el testimonio del Espíritu Santo es imperativo para ti y para mí de que hemos nacido de nuevo. ¿Qué dice Pablo aquí? El Espíritu es quien da el testimonio. El Espíritu es quien certifica tu nuevo nacimiento. El Espíritu es quien te dice si tú eres salvo o no eres salvo. El Espíritu es quien te dice si tú has nacido o no has nacido de nuevo. Claro, viene precedido de aquellas cosas de que hemos sido obedientes, de que amamos a los demás, de que ahora buscamos la santidad. Pero también aquí Pablo lo que nos dice es que el Espíritu es el que da testimonio. Él es el que te va a decir si estás en el camino correcto o estamos en el camino incorrecto, si andamos bien delante del Señor o si no andamos bien. Ahora, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque dice Pablo mismo ahí en 2 de Corintios, si mal recuerdo 5:5 5:5 y el 1:22 creo, dice de que el Espíritu nos ha sido dado como un sello que nos garantiza la redención a nosotros. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para ti y para mí? No solo es que nosotros somos morada del Espíritu, sino que por cuanto tenemos al Espíritu es que el Señor viene por nosotros.
O nos resucita o nos va a levantar juntamente todos juntos en la resurrección o en el arrebatamiento. ¿Cuál es el punto aquí? El Espíritu es nuestra garantía. Tú tienes al Espíritu ahí, el Señor te está diciendo, tú eres propiedad celestial, tú eres propiedad de Dios, a ti no te toca a nadie si primero no tocan la mano del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, porque tienen que pasar por ahí primero. Entonces, ¿necesita usted pruebas de su nacimiento? No, después, es que le pregunto porque estaba escuchando un hombre que dice de que fue a sacar un pasaporte. ¿Y qué le pidieron? Le pidieron partida de nacimiento. Entonces cuando el hombre llegó dice, bueno, yo vengo a sacar mi pasaporte, bueno, su partida de nacimiento. Y entonces él se quedó pensando y dice, ¿y para qué quiere mi partida de nacimiento? Bueno, pues para demostrar que usted ya nació. Pues si para eso estoy aquí, dijo el hombre. Sí, pero necesitamos la partida de nacimiento para certificarla. Entonces, bueno, no tengo partida, pues no le podemos dar pasaporte. Y entonces entablaron una discusión, pero si aquí estoy yo, porque quiero, bueno. El asunto es que la pregunta aquí espiritual es, ¿tiene usted su partida de nacimiento espiritual? Sí, pues necesitamos un certificado, ¿o no? Bueno, ahí está el testimonio del Espíritu Santo. Él es nuestro sello de garantía de que usted ya nació de nuevo. Amén. El Espíritu dice a nuestro espíritu, el Espíritu le confirma a nuestro espíritu de que somos, no de que seremos, somos hijos de Dios. Por eso nunca ponga en duda su salvación. Bueno, hermano, es que no me he portado bien últimamente y por eso, no. Bueno, apártese, ¿verdad? Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase, confiéselos como dice allá el Salmo y entonces alcanza la misericordia. Pero de eso a perder la salvación ya es otra cosa. Claro, salvación se puede perder, siempre aquella famosa pregunta, usted la puede entregar y por eso existe la apostasía. Incluso hay una apostasía que es reversible. Ya sabemos los ejemplos, pero un ejemplo práctico, una apostasía reversible. Pedro, claro, el Señor lo confirmó, lo acabamos de ver. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Bueno, el Señor lo reconfirmó y él regresó de su apostasía, porque antes, unos 3 días antes, lo había injuriado en contra del Señor, lo había negado, él había hablado cosas que no tenía que hablar. Bueno, y después, ¿qué es lo que ocurre? Que el Señor lo restaura. Pero también hay apostasías donde uno entrega al Señor la salvación y no vuelve en sí. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo, Judas. Ahora, mire lo que dice la Biblia acerca de Judas. Judas no habla de que se arrepintió, pero mire las muestras que dio. Entregó las monedas, confesó, he entregado sangre inocente, dice que tuvo remordimiento. ¿No sería eso muestra de que se había arrepentido? ¿O no? Por supuesto, ahí está, Juan Carlos nos está respondiendo acá, ya que los demás no se animan mucho. Entonces, él no se arrepintió, simplemente sintió remordimiento, pero nunca buscó el arrepentimiento genuino. Sí, ¿me querías decir algo? Pon el micrófono, pon el micrófono. Claro, porque hay una unidad espiritual, ¿verdad? Bueno, ya lo mencionó, tu espíritu se une a nuestro espíritu, porque hay una unidad espiritual. Recuerda que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que el Señor hace es restaurar un espíritu que en nosotros estaba muerto, resucitar el espíritu. Por eso es que nosotros entendemos aquel mensaje que los de afuera están muertos, bueno, tienen existencia, pero no tienen vida en sí mismos. Son muertos, como dice nuestro pastor, muertos acarreando basura. ¿Por qué? Porque sí existen, pero no tienen vida. Cuando ellos mueran, si mueren sin Cristo, van a ir a una separación eterna de Dios, y eso es lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Entonces, ese es el problema. Cuando tú y yo nacemos, biológicamente hablando, cuando tú y yo nacemos, tenemos existencia. Amén. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, tenemos vida. Y ahí está la gran diferencia de las dos cosas. La gente que está allá afuera, que no tienen a Cristo, ellos no tienen vida, tienen existencia, pero en algún momento dejarán de existir. Amén. Porque van a pasar a la eternidad sin Cristo y van a ser separados de Dios eternamente. Entonces ya no hay vida, no hay una vida eterna. Claro,
Así es, ni más ni menos. Entonces el nuevo nacimiento biológico nos da existencia, pero el nacimiento espiritual nos da la vida, y obviamente dice ahí que vida eterna. Ahora, mire, más rapidito. Dice Juan da testimonio de un hombre, dice Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma, es decir, de parte del Señor. El Señor mismo daba testimonio de este hombre Demetrio, de que era un hombre, dice de que también nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. ¿Por qué hablo de Demetrio aquí yo? Como estamos hablando del testimonio del Espíritu Santo, note que el Espíritu mismo dice de que la verdad misma da testimonio de quién era este hombre Demetrio, alguien que Juan envió a esa iglesia, ahí en el tercer libro de Juan, y lo encomienda para que vaya a hacer un trabajo ministerial. Pero entonces Demetrio dice que es un hombre que estaba comprometido con el Evangelio, dice que es un hombre que era un fiel reflejo de la verdad del camino del Señor. Entonces a eso es a lo que estamos llamados nosotros. Entonces, ¿quién es el que da testimonio aquí? Pues obviamente dice que la verdad misma da ese testimonio de parte de este hombre. ¿Quién es la verdad? Pues la verdad ya sabemos que es Cristo. Cristo mismo da verdad de que este Demetrio era un hombre digno de confianza, de que este Demetrio era un hombre que vivía de acuerdo a los principios cristianos, de acuerdo a la palabra, y obviamente para Juan mismo dice que era un ejemplo de fidelidad y un ejemplo de verdad, digno de toda confianza. Entonces él lo pone como ejemplo. Por eso vuelvo y le repito lo que decíamos anteriormente: ¿ha sido usted un buen ejemplo para alguien? ¿Ha sido usted un buen ejemplo? No echemos a perder ese tipo de cosas. Tengamos siempre seamos como Demetrios, que tengamos un buen testimonio y que el Señor certifique ese buen testimonio, porque entonces el Espíritu Santo dice que de esa forma es que da una evidencia de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Amén. Bueno, avanzando un poquito más ya para ir cerrando. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué otra evidencia más hay de que hemos nacido de nuevo? Pues muy sencillo: el deseo de compartir a Jesús. ¿Tiene usted deseo de compartir a Cristo? Es decir, eso no se lo cae a nadie. Como dijo nuestra hermana, yo cuando agarro el micrófono yo hablo y nadie me para, a menos que me apaguen el switch y nos vamos todos. Entonces así deberíamos de ser con los demás. Yo sé que algunas veces uno hasta cae mal, lo entiendo perfectamente porque ya lo he vivido, pero nosotros estamos llamados a compartir del Señor Jesucristo. Y mire, pongamos esto en perspectiva. ¿Qué dice ahí? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Ya tiene usted el Espíritu? Claro, entonces ya tiene el poder. ¿Para qué? Para ser testigo del Señor, que eso es lo que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos. Se nos vino el agua otra vez, ¿verdad? Entonces, note que hay una palabra allá del profeta Jeremías. No recuerdo dónde está el texto, pero dice Jeremías que él quiso callar las palabras del Señor. No sé si se acuerda dónde está eso. Dice que quiso callar las palabras del Señor, pero que eran como una especie de fuego que incluso estaba en sus huesos, y entonces no podía, tenía que explotar hablándolas. Eso debería de ser para ti y para mí bien similar. No deberíamos de callarnos cuando tú mires un problema. No estoy diciendo que seamos metidos, ¿verdad? Pero cuando tú mires un problema, cuando vayas en un entorno donde tú miras que alguien está comportándose mal, tal vez darle unas palabras de aliento. Tengo el testimonio, rapidito se los cuento antes de que vayamos finalizando. Tengo el testimonio de un hermano que dice que iba en un avión y le dijo al Señor: Señor, vengo de este viaje largo, voy cansado, fíjate que me quiero dormir. Pero a la par se le sienta uno que venía tragueado, bebiendo. Y entonces estaba molestando, gritando, hablando cuestiones ahí propias. Y entonces el hombre le empezó a decir: pero mire, fíjese que vengo un viaje largo, estoy tratando de dormir. ¿Será que puede mantenerse usted tranquilo ahí? Hasta le dijo: le consigo unos tragos para que esté tranquilo y ahí me deja dormir. Entonces el hombre se puso a renegar, a criticar. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo él? Como no pudo dormir, se puso a entablar una plática con él. ¿Y qué es lo que le molesta? ¿Por qué está así? Y entonces, bueno, dentro de todo lo que hablaron, cuando estaban aterrizando, ¿qué cree? El hombre estaba llorando porque, bueno, le confesó que había tenido líos con su mujer, que se habían separado, que los hijos lo abandonaron. Y bueno, al final se dieron su fuerte abrazo y le dijo: lo voy a seguir llamando para que sigamos platicando y me siga confesando acerca de Cristo.
se fue converso. En medio de un vuelo bien tragueado. Bueno, no sé si le dije yo después, ¿será que hablaste con él para confirmarlo? Porque así bien tragueado seguro se le olvidó al siguiente día. Pero no, estaba bien convencido y convertido al final, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que no debemos de callar nosotros lo que el Señor nos ha encomendado. Mire, me seréis testigos. ¿Cómo mira eso usted? ¿Como sugerencia? ¿Como consejo? ¿O como qué? Como mandato, como un mandamiento. Entonces no te está diciendo el Señor, ¿sabes qué? Háblale, si tienes chance, háblale a aquel. No, como le dijeron a Felipe: Felipe, acércate al carruaje. Felipe, háblale ahora de la palabra. ¿Y qué decía Felipe? ¿Y qué le digo, Señor? No, si eso es algo que ya debemos de entender, porque tenemos al Espíritu Santo adentro. Ya deberíamos nosotros de fluir con la palabra y poder llevar a las personas a la palabra. Jeremías 29. Ponete el micrófono para que escuchemos todo. Jeremías 29, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Claro, no había manera de detener esas palabras en la boca de Jeremías. Mire, me recuerdo de otro caso. Pedro y Juan estaban delante del concilio, ¿y qué dijeron? Los amenazaron y les dijeron: miren, yo no quiero que vuelvan, decía el sumo sacerdote y los demás que estaban en el concilio, no queremos que vuelvan a hablar acerca de esa persona, de Jesús, ¿verdad? Porque ese es un farsante y ya ustedes saben todo lo que ellos decían. ¿Y qué decía Pedro y Juan? No podemos dejar de decir todo aquello que hemos visto, todo aquello que hemos vivido. No podemos parar de decir eso, no podemos detenernos. Aunque ustedes nos amedrenten, no vamos a detenernos. Entonces, eso, ¿de dónde vino eso? De la llenura. ¿Por qué? Y ellos entendían que el Señor les había dicho: me seréis testigos. Entonces, bueno, estoy lleno del Espíritu y el Señor me dice: me seréis testigos. Tengo que ir en pos de eso. No puedo detenerme, no puedo detenerlo. Mire, ya para finalizar, déjenme mostrarles a un gran testigo del Señor, y es el ex endemoniado gadareno. ¿Se acuerda de él? Dice Marcos 5:18: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ¿usted se acuerda cómo el Señor llevó a Gadara, le sacó aquella legión, aquel tipo que maravillaba a las personas, porque dice que lo apresaban incluso con grilletes, con cadenas, y él las desmenuzaba? No había manera de detenerlo, era un tipo agresivo. ¿Y qué es lo que ocurre? El Señor llega y lo restaura, el Señor llega y lo libera. Y cuando dice que el Señor va a entrar a la barca, porque la gente lo estaba despidiendo, dice que el que había estado endemoniado, el ex endemoniado, le rogaba que le dejara acompañarle. Incluso yo creo que ya estaba en la barca el bandido, ¿eh? Antes que los discípulos y el Señor. Entonces dice: pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y mire, él no fue desobediente. ¿Qué dice ahí? Se fue. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. El ex endemoniado daba cátedras de evangelismo. Y claro, era impactante el mensaje de él después de ver cómo él andaba en los sepulcros sajándose y amedrentando a las personas, y cómo ahora él ya iba en pos de las personas. Entonces note el trabajo que el Espíritu hace, y claro, el trabajo que nosotros debemos de hacer también por el Señor. No debemos de parar, no debemos de cesar de dar, de atestiguar, de compartir acerca del Señor. No podemos detenernos, porque ese es el trabajo al que hemos sido nosotros encomendados. No podemos parar, no podemos detener todas aquellas cosas que hemos vivido. ¿Ha tenido vivencias usted con el Señor? Pues debe de confesarlas, debe de proclamarlas. ¿Ha tenido algún encuentro real con el Señor? Es decir, yo sé que el Señor para usted y para mí no es visible, pero sí ha tenido un encuentro en que la voz del Señor ha venido a su corazón, en que el Señor lo ha dirigido, el Señor lo ha encauzado, el Señor lo ha apartado de los males, lo ha guardado en su integridad física y aún moral e intelectual. Entonces todas esas vivencias debemos de transmitírselas a los demás. ¿Por qué? Porque hay otros que vienen atrás sufriendo porque de repente no entienden algunas cosas, y porque, como usted sabe, cuando estamos tiernos en el Evangelio, no me dejará mentir usted que usted quería entender las cosas para asimilarlas.
pero muchas cosas no son de entenderlas, simplemente son de captarlas, aplicarlas, y ahí se van a revelar después, ¿o no? El Señor le dijo, ya con esto cierro, el Señor le dijo a sus discípulos: hey, esos cántaros llénenlos de agua, llénenlos de agua. ¿Quiénes son los cántaros hoy en día? Nosotros llenémonos del agua de la palabra del Señor, y en su momento el Señor la va a convertir en vino. Ahora, ¿qué es el vino? El vino es el gozo, es la vivencia, la llenura del Espíritu, pero también tipifica la revelación de parte de Dios. Entonces, ¿quieres tener revelación del Señor? No te va a venir, bueno, mucho menos bebiendo vino natural, vino espiritual, que estoy hablando. Pero el punto es que cuando nosotros nos llenamos del agua de la palabra, el Señor va a hacer que la conversión se haga a vino, a la revelación, al entendimiento, a la llenura del Espíritu. Y entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén y amén. Bueno, para ir cerrando, aunque tampoco podemos ir saliendo corriendo, ¿verdad? Porque ya nos cayó el agua encima. Pero nacer de nuevo, hay evidencias, y tenemos que mostrar evidencias de que hemos nacido de nuevo. Entonces déjeme enseñarle lo que ya vimos: amor por el Señor Jesucristo. Eso se lo mostró el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, y Pedro le decía: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Entonces, el amor que le demostramos al Señor es por la obediencia y por cómo servimos a nuestros hermanos. Entonces, esto me deja ver que hay una gran importancia en el servicio que nosotros desarrollamos para el Señor. No solo es porque, bueno, quiero servir al Señor y quiero estar bien con el Señor en mi servicio, no, es porque esa es la manera en que demostramos el amor hacia Él. Amén. Número 2, el deseo por la santidad del Señor. David nos va a recordar siempre que por muy mal que nosotros nos vaya, siempre hay para el Hijo de Dios, para el que estamos con el Señor, para aquellos que somos hijos del Señor, siempre hay un tiempo para podernos arrepentir y buscar el camino de la santidad del Señor, apartarnos de todo mal y buscar siempre poder agradar al Señor con nuestra santidad. Número 3, tener el testimonio del Espíritu Santo. Seamos Demetrios, que el Señor testifique la buena obra que cada uno de nosotros estamos haciendo. Que el Señor certifique que tú eres un buen siervo, que tú eres un buen hijo. Mano, qué lindo ha de ser que el Señor te diga: güey, qué bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso va a ser una gratificación grande, más que cualquier otra cosa. Y finalmente, cuando yo tengo el deseo de compartir a Cristo, estoy evidenciando que soy un nuevo, o que ha surtido en mí un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. Amén. Amén y amén. Oramos, y quiero aprovechar a la oración para orar por los hermanos que están enfermos. Pongámonos de pie, vamos a orar todos juntos, hermanos, y ahí despedimos a los hermanos ahí que están a través del Zoom. Padre, en el nombre de Cristo, te damos nuevamente gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de poder compartir tu palabra y llenarnos de tu palabra para también poderla compartir con otros hermanos en nuestros discipulados. Así que en el nombre de Cristo, desde ya te agradecemos y nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a poder ministrar a aquellos hermanos en los hogares a que tú nos has permitido llegar. Desde ya te rogamos y te pedimos que en base a tu bondad y tu misericordia nosotros podamos desarrollarnos siempre en ti. Podamos no solo comprender el nuevo nacimiento, sino que podamos desarrollar nuestra vida en base a esa obediencia, en base a ese deseo de ir en pos de ti por la santidad, en base a ir, Señor, a tener el testimonio de tu Santo Espíritu, y desde luego tener el deseo siempre de compartir de ti. Señor, que cada uno de nosotros nos convirtamos en un perfecto evangelista, pero porque nosotros tenemos en el corazón la capacidad y la devoción para poder seguirte a ti y poder proclamarte a ti por sobre todas las cosas. Te queremos pedir también y poner en tus manos a estos hermanos que están pasando por un problema de salud.